Si crees que la vida es lo que sucede allá afuera, todavía estás dormido. La mayor estafa que nos contaron a todos es que necesitamos correr detrás, luchar, sufrir, esperar. Pero eso es solo la cáscara. Lo que nadie te cuenta, y que mucha gente poderosa ya descubrió, es que la realidad que vives no es un reflejo de la suerte, del azar o del merecimiento. Es un reflejo directo de la frecuencia que sostienes. Existe un código, un patrón oculto que gobierna cómo las cosas se manifiestan. Y no está en los libros escolares, ni en la televisión, ni en los consejos bien intencionados que escuchaste toda la vida. Está dentro de ti. Y lo más loco, ya está activo, solo que funcionando en tu contra. No por culpa tuya, sino porque te enseñaron a operar de una manera que te desconecta de tu verdadero poder. Yo fui ahí, rompí ese sistema, reescribí el código, y eso es lo que te voy a revelar ahora. La verdad que te escondieron. No importa tu edad, lo que pasaste o cuánto dinero tienes en la cuenta. Lo que te voy a mostrar puede cambiar tu vibración en minutos. Y cuando eso cambia, todo cambia. Pero solo si estás dispuesto a ver lo que nadie quiso mostrarte hasta ahora. Pasé años creyendo que el mundo era rígido, concreto, fijo. Todo parecía obedecer a una orden externa. Las cuentas llegaban, los desafíos aparecían y yo solo reaccionaba. Pero algo dentro de mí siempre cuestionaba esa supuesta solidez. Cuando me sumergí en la física cuántica, todo se puso patas arriba. Descubrí que lo que yo llamaba realidad era apenas una frecuencia que yo mismo emitía. La materia, en el fondo, no es tan sólida. Lo que los sentidos captan es solo una traducción vibracional que la mente organiza para dar sentido al caos energético que nos rodea. Comencé a percibir que, si todo era vibración, yo podría cambiar mi realidad sin mover un dedo allá afuera. Bastaba ajustar la frecuencia de adentro. Fue ahí que las piezas comenzaron a encajar. Entendí que mientras me veía como víctima de los acontecimientos, estaba entregando mi poder creativo. Todo cambió cuando asumí que yo era el emisor, no el receptor. Pasé a observar mis pensamientos como quien afina un instrumento. Si quería paz, necesitaba vibrar serenidad. Si deseaba abundancia, no servía de nada vibrar preocupación. Y no se trata de magia o pensamiento positivo vacío, se trata de física. El mundo responde a mi coherencia interna, no a mis palabras sueltas. Cuando entendí esto, la realidad dejó de ser una pared intransitable y se convirtió en un campo moldeable. Comencé a jugar con esta conciencia, como un científico prueba hipótesis. Solo que el laboratorio era mi propia vida. Fue en ese momento que percibí, la realidad sólida que tanto respetamos es en verdad una ilusión colectiva. La clave no está en luchar contra lo que veo, sino en transformar lo que vibro. Y cuando comencé a acceder a este campo invisible de posibilidades, todo cambió. Necesité romper muchos paradigmas internos hasta aceptar que existe algo más allá de la materia. Un campo invisible, silencioso, pero extremadamente real. Está en todo lugar y contiene al mismo tiempo todas las versiones posibles de mi vida. Descubrí que este campo no responde a la lógica, sino a la vibración de la emoción que cargo dentro de mí. Y cuando alineé pensamiento y sentimiento, él comenzó a responderme con precisión quirúrgica. Fue ahí que comprendí uno de los códigos más escondidos de la manifestación. Mi mente envía la señal, pero es el corazón el que atrae. Pensar es como poner la dirección en el GPS. Sentir es encender el motor y salir del lugar. Cuando los dos se alinean con claridad e intención elevada, ese campo responde con una fuerza impresionante. Pero si la mente va para un lado y el corazón siente lo opuesto, nada sucede.
Muchas veces yo intentaba manifestar algo, pero en el fondo cargaba miedo, duda o impaciencia. Y ese campo no se equivoca. Él me devolvía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Fue ahí que decidí hacerlo diferente. En vez de pedir, comencé a agradecer como si ya fuera real. Pasé a emocionarme con la idea de algo que aún no existía, y poco tiempo después aparecía con perfección. Este campo de potencialidad es como un espejo emocional. No interesa lo que digo en voz alta si por dentro estoy vibrando inseguridad. Comencé a entrenar mi cuerpo para sentir con antelación, como si ya estuviera viviendo aquello. Algunas veces lloré de gratitud por algo que aún no se había materializado, pero que pocos días después surgía con perfección. La mayoría de las personas no percibe que vive desconectada entre mente y emoción. Desean algo, pero dudan el minuto siguiente. Y ese es el punto ciego que mantiene tantos sueños en el papel. Cuando comencé a vivir con intención emocional y coherencia energética, el campo me mostró posibilidades que jamás imaginé. Y la próxima revelación vino luego después. Por mucho tiempo, me preguntaba por qué ciertos cambios no sucedían, aun cuando estaba determinado. Fue cuando percibí que la mente consciente puede hasta querer, pero es el subconsciente el que comanda. Y ese comando opera en silencio, en piloto automático, todos los días. La verdad es que fuimos programados desde temprano para aceptar limitaciones como si fueran leyes naturales. Y sin percibirlo, esa programación se convierte en el techo invisible de nuestra vida. Investigué los orígenes de esas creencias. El dinero es difícil, la vida es una lucha, solo quien tiene suerte lo consigue. Esas frases estaban impregnadas en mí no porque fueran verdades, sino porque fueron repetidas durante años. Mi cuerpo ya reaccionaba con miedo antes incluso de que la situación sucediera. Era como si una parte mía estuviera atrapada en el pasado, reviviendo las mismas emociones en bucle. Fue ahí que entendí. Si quería acceder a nuevas posibilidades, necesitaba limpiar este sistema operativo. Y limpiar no es suprimir, es reprogramar con conciencia. Comencé con afirmaciones, pero percibí que solo funcionaban cuando iban acompañadas de emoción real. Usé meditaciones guiadas, visualizaciones con respiración coherente y prácticas que activaran nuevos estados emocionales en el cuerpo. Uno de los ejercicios más poderosos que creé fue escribir las creencias antiguas y sustituirlas por verdades expansivas. Cosas como «soy limitado» se convirtieron en «soy el creador de mi realidad». Y no bastaba con repetir. Yo necesitaba sentir aquello en el cuerpo. Con el tiempo, mi campo comenzó a responder de forma diferente, casi como si dijera, ahora estás hablando mi idioma. La programación que recibimos no fue creada para empoderarnos, fue hecha para controlarnos. Pero cuando comencé a deshacer esos nudos internos, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar también, como si el velo hubiera sido levantado, y detrás de él, un lenguaje que yo aún estaba comenzando a descifrar. Tardé un tiempo en aceptar que no eran las palabras las que cambiaban mi realidad, eran las emociones las que las acompañaban. El universo no responde a lo que digo, responde a lo que vibro. Y esa vibración tiene un lenguaje propio, silencioso pero extremadamente preciso. Descubrí que una única frase dicha con miedo anula 10 afirmaciones dichas sin sentimiento. La emoción, al final, siempre vence al discurso. Comencé a prestar atención a mis reacciones automáticas. Decía que quería abundancia, pero reaccionaba con ansiedad siempre que miraba el extracto bancario. Era como si mi cuerpo gritara escasez, mientras mi boca susurraba prosperidad. Esto creó un desalineamiento energético. Y el campo cuántico solo responde cuando hay coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Percibí que si no cambiaba mi estado emocional, nada externo cambiaría de verdad. Entonces me sumergí en prácticas diarias para alterar mi química interna. Meditaba sintiendo gratitud por cosas que aún no sucedían. Sonreía solo, visualizando lo que deseaba, y entrenaba a mi cuerpo a sentir la realidad antes de que llegara. Y cuanto más sentía, más rápido todo colapsaba ante mí. Emociones elevadas como amor, gratitud, entusiasmo y confianza se volvieron mi nuevo lenguaje con el universo. No necesité convencer a nadie de nada. Bastaba estar en aquel estado de presencia vibracional y el campo entendía.
Recuerdo un día específico en que sentí una certeza tan profunda que lloré sin motivo. Y 2 días después la respuesta llegó, sin esfuerzo, sin lucha, solo resonancia. Hoy entiendo que el universo no entiende portugués, inglés o español, entiende vibración emocional pura, y si mis emociones no están ajustadas a la realidad que deseo, nada se manifiesta. Cuando capté esto de verdad, percibí que el secreto estaba en el sentir, y que observar ese sentir consciente sería el próximo paso. Durante mucho tiempo, creí que observar era algo pasivo, pero no lo es. Observar con intención es el acto más creativo que existe. Cuando fijo mi atención en algo con presencia total, influyo directamente en la forma en que esa realidad se manifiesta. La ciencia llama a esto colapso de la función de onda. Yo lo llamo poder creador de la conciencia. Percibí que cada vez que deseaba algo, pero observaba la ausencia de aquello, reforzaba la falta. Decía que quería salud, pero estaba atento al síntoma. Quería prosperidad, pero solo veía deudas. Fue ahí que cambié el juego. Dejé de esperar a que lo externo cambiara y comencé a observar como si ya fuera real. Este cambio sutil se convirtió en una llave interna que abrió muchas puertas. Pasé a visualizar el escenario deseado con detalles vívidos, como si fuera una memoria del futuro. Sentía el olor, oía los sonidos, veía colores, pero no como si eso fuera una escena distante, sino algo que yo ya estuviera experimentando. Con esto, mi cuerpo comenzó a reaccionar como si aquello ya estuviera sucediendo. Y para el campo cuántico, eso basta. Hoy entiendo que no atraigo aquello que quiero, atraigo aquello que observo con fe, con convicción emocional. Cuando entro en ese estado de observación creativa, estoy literalmente moldeando posibilidades en materia. Es en este punto en que dejo de ser espectador y me convierto en creador consciente de la realidad que deseo. Y lo más fascinante, cuanto más practico, más natural se vuelve. Fue en esta experiencia de observar lo que aún no es como si ya fuese, que comencé a notar algo aún más profundo. El tiempo parecía responder de forma diferente, como si el reloj dejara de mandar. Durante años, creí que el tiempo era una línea recta, pasado, presente y futuro. Pero cuanto más profundicé en los estudios de la conciencia, más percibí que eso era solo una ilusión útil. El tiempo, en verdad, es una red de infinitas posibilidades coexistiendo en el ahora. Lo que determina qué línea temporal experimento no es el reloj, es mi estado vibracional. Fue ahí que entendí. El tiempo puede ser colapsado. Siempre que pensaba intensamente en una nueva realidad, algo sucedía. Era como si estuviera tocando esa posibilidad con la fuerza de mi emoción. Cuando ese sentimiento era sincero y coherente, la realidad comenzaba a cambiar casi inmediatamente. Ya viví sincronicidades tan improbables que la única explicación lógica sería el tiempo se dobló. Y en la práctica se dobla de verdad. Aprendí a no esperar a que pasaran los años para vivir lo que deseaba. Comencé a acortar esa distancia emocional entre donde estoy y donde quiero estar. Y esto no exige esfuerzo físico, exige presencia. Cuando la emoción que siento ahora combina con el futuro que deseo, esa versión de futuro se aproxima. No porque yo fuerce, sino porque sintonicé con ella en el campo. Mucha gente cree que el milagro es suerte. Yo sé que el milagro es vibración en estado puro. Es cuando lo imposible colapsa porque te volviste compatible con él. En vez de vivir mirando el calendario, comencé a vivir mirando hacia adentro. Cuanto más sentía como si ya fuera real, más rápido aquello aparecía, a veces en días, otras veces en horas. Fue este entendimiento el que me llevó a un punto aún más profundo. Si el tiempo podía ser colapsado, entonces tal vez el portal de acceso estuviera en otro lugar, tal vez justo en el centro de mi pecho. Siempre admiré el poder de la mente, pero fue cuando comencé a estudiar el campo electromagnético del corazón que todo ganó otra dimensión. Descubrí que el corazón emite un campo miles de veces más potente que el del cerebro, y ese campo no es solo más fuerte, es más coherente, más inteligente, más conectado. Es por medio de él que accedemos a estados de conciencia que sobrepasan la lógica común. La mente da la dirección, pero es el corazón el que abre el camino. Siempre que entré en estados elevados de gratitud, amor o profunda certeza, algo diferente sucedía. Era como si el campo a mi alrededor se organizara con más rapidez. Las personas correctas aparecían, oportunidades inesperadas se manifestaban.
Y yo no estaba corriendo detrás de nada. Estaba apenas sintiendo con intensidad lo que deseaba. Pasé a preguntarme, si el corazón es ese portal dimensional, ¿qué me impide vivir la realidad que deseo ahora? La respuesta vino rápida. Emociones mal resueltas, resentimientos, miedo. Entonces, comencé a hacer de mi corazón un espacio limpio, listo para transmitir amor incondicional. Y cuanto más amor sentía, más la realidad a mi alrededor se transformaba en espejo. Una de las prácticas más poderosas que desarrollé fue colocar las manos en el pecho, respirar profundamente y evocar un recuerdo real de amor o gratitud. Con el tiempo, el cuerpo aprendió a acceder a ese estado solo. Era como accionar un botón energético que me conectaba directamente al campo de infinitas posibilidades. El corazón se convirtió en mi laboratorio espiritual y el experimento funcionaba. Hoy no tengo más dudas. Toda manifestación verdadera comienza con una emoción elevada. Pensar es importante, pero sin sentir, el pensamiento no pasa de ruido mental. Es en el corazón donde el código se activa, y cuando él está en armonía, todo lo que parecía distante comienza a moverse en mi dirección. Y fue en ese punto que comprendí el paso final. Llegó un momento de mi jornada en que necesitaba poner todo en práctica. No bastaba más estudiar, entender o creer. Yo necesitaba vivir como si aquello que deseaba ya estuviera sucediendo. Fue ahí que comprendí el código más directo de todos: simular la realidad deseada, incorporar la nueva versión de mí mismo antes de que apareciera en el mundo físico. Comencé a moverme como quien ya había alcanzado lo que quería. Caminaba con la postura de quien confía, respiraba como quien está en paz. Elegía palabras, actitudes e incluso ropa que correspondían a la nueva identidad. No era un teatro, era un ensayo energético. Cuanto más actuaba dentro de esa simulación, más el universo respondía con situaciones compatibles. Noté que el ambiente comenzaba a reflejar mi nueva vibración. Personas que antes no notaban mi presencia pasaron a acercarse. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse con naturalidad. Era como si el mundo dijera: ahora estás listo. Y todo eso porque comencé a actuar de forma coherente con lo que antes era solo un deseo. Creé el hábito de visualizar por la mañana quién quería ser ese día. Después, durante el día, buscaba microacciones que sostuvieran esa identidad. A veces era un gesto simple, como agradecer antes de comer. Otras veces era tomar una decisión audaz que mi yo antiguo jamás tomaría. Ese juego interno se volvió mi nuevo normal, y lo externo comenzó a reorganizarse solo. Hoy sé que el universo no responde a lo que espero, responde a lo que soy. Y cuando soy coherente con la realidad que deseo, ella ya no tiene cómo evitarme. Esa simulación vibracional es el código que siempre existió, pero fue enterrado por sistemas que prefieren ver a las personas desconectadas. Ahora que está activado, el resto solo depende de mantener la frecuencia. Ahora dime, después de todo esto, ¿vas a continuar viviendo en automático, esperando que la vida cambie por su propia cuenta? ¿O vas a asumir de una vez el control de la frecuencia que estás emitiendo? Porque la verdad es simple. El universo no ignora a quien vibra con intención clara y emoción elevada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en esa versión de ti mismo? ¿Cuántas veces ya estuviste a un paso del cambio, pero volviste al viejo patrón por miedo, duda o cansancio? ¿Y si este vídeo fuera el punto de inflexión? ¿Y si este fuera el momento exacto en que el código finalmente se activó dentro de ti? Porque ahora ya no puedes decir que no sabes.